tiempo de tantos años, se lamenta uno de que por fin intervenga el máximo tribunal de la República. Justicia tardía no es justicia, que la Corte llegue al fondo. Y si no puede encontrar responsables claros en los acusados, en los sentenciados, en los detenidos, que busque más hacia adentro para tratar de hallar y hacer un esfuerzo enorme por encontrar a los autores intelectuales. Es lo menos que puede hacer la Corte con fundamento en el mandato constitucional. En la entrevista con Sarmiento, Francisco Camaño, ministro de Justicia de España, habló sobre los proyectos que existen entre México y España en diversas áreas del tema de justicia. Tanto podemos aprender mexicanos y españoles unos de otros, particularmente en materia de políticas públicas para la justicia. Yo creo que tenemos que aprender muchísimo unos de otros. La colaboración en este caso con México es muy intensa y el aprendizaje también. Tenemos muchos proyectos comunes desde hace mucho tiempo, muchas experiencias compartidas, tanto en el ámbito de la colaboración judicial, en procesos de extradición, de comisiones rogatorias, de investigaciones conjuntas, de lucha contra actividades como el narcotráfico, etcétera, etcétera, pero también de reflexiones académicas. Sobre el problema de terrorismo que vive España, señaló que llegó el momento de dejar la tolerancia con quienes siembran terror. Sin embargo, la lacra terrible del terrorismo se ha mantenido de una manera interna, deteriorando la convivencia, sobre todo en el País Vasco, pero también afectando, sin duda, queriendo interrumpir en la política de España. Nosotros hemos intentado combatir eso con el Estado de Derecho en la mano siempre, aunque hemos tomado algunas medidas específicas en nuestra legislación que en ningún caso afectan a los derechos humanos, pero que sí que tienen que ver con la necesidad de un Estado de defenderse frente a algo tan terrible, tan injustificado como es las acciones terroristas y el matar por matar. Creemos que los demócratas tenemos que empezar a dejar de ser tolerantes con los intolerantes. En Entre Tres, Mario Molina, Premio Nobel de Química y asesor en materia ambiental del Ejecutivo, señaló que nuestro país es vulnerable al cambio climático por la gran biodiversidad que éste posee. ¿Cómo nos afectan los modelos que tienen de cambio climático? Nos afecta, somos un país muy vulnerable porque tenemos una tendencia a tener sequías en el norte, lluvias e inundaciones en el sur, nuestra biodiversidad, y tenemos una zona costera también pues, de muchos kilómetros. Entonces, todo eso nos hace particularmente vulnerables. Comentó que nuestro país está realizando un programa de desarrollo económico de bajo carbono. Nosotros hemos estado trabajando con mi equipo en colaboración con el gobierno, con Semarnat, inclusive con Hacienda, pues en lo que llamamos el Programa Especial de Cambio Climático, que es precisamente pues eso, hacer un programa más o menos detallado, que es un desarrollo económico de bajo carbono. Y hay tecnologías que se están desarrollando en México, tenemos un proyecto para usar el equivalente de carbono, combustibles fósiles, pero sin emitir el dióxido de carbono, capturándolo y almacenándolo. John Goicoechea, líder estudiantil de oposición en Venezuela, estuvo en la entrevista con Sarmiento, en donde habló sobre los movimientos que ha encabezado para expresar su descontento por la falta de libertad de expresión y la propuesta de reforma a los derechos de la propiedad privada. Mi generación tiene viviendo en un país con un mismo presidente desde los 14 años. Yo tenía 14 años cuando el presidente Chávez entró al poder. En estos 10 años ha transcurrido una serie de confrontaciones políticas, se ha producido una polarización tremenda en la sociedad venezolana, ha habido manifestaciones inmensas de bando y bando, muertos por causa política, ha habido un franco retroceso de las libertades públicas, partiendo desde la libertad de expresión, pero también continuando, por ejemplo, con la no discriminación política, por causa política en mi país, y mi generación le ha tocado vivir en un contexto en este contexto, ¿no? En la universidad hemos empezado una lucha y empezamos una lucha en contra de cosas puntuales y de restricciones a la libertad de expresión y restricciones a la libertad ciudadana en Venezuela. Mira, en el año 2007 el presidente Chávez introdujo una reforma constitucional de la cual tuvimos el honor de ser uno de sus detractores y tuvimos el honor de ser uno de los dirigentes que encabezó la lucha contra esa reforma que finalmente el presidente perdió. En esa reforma se establecía la sustitución de la propiedad privada
por un conjunto de formas propietarias distintas de la privada. Es decir, a la propiedad privada, que tiene 3 atributos: tiene el uso, el derecho a uso, el derecho a goce, es decir, a percibir los frutos de la propiedad, y el derecho a disponer de esa propiedad, venderlo, etcétera. Se le quitaba el atributo de la disposición, es decir, constitucionalmente se restaba un atributo a la propiedad privada. Esto fue Desafío, el resumen en línea de los programas de la barra de opinión de TV Azteca. Les recuerdo que pueden ver la repetición de todos los programas en nuestra página www.tvazteca.com/barra de opinión. No dejen de conectarse con nosotros y les reiteramos la invitación para que no se pierdan nuestros programas de lunes a sábado a las 12 de la noche por Azteca 13. Hasta pronto y muchas gracias.